¿Y si tu apellido te conecta con los emperadores que gobernaron este territorio antes de que existiera México? No es una pregunta retórica ni exagerada. Hay apellidos que hoy suenan completamente normales, algunos incluso suenan españoles, que tienen una línea directa documentada con los tlatoanis que gobernaron Tenochtitlan antes de la conquista. Y hay otros que sobrevivieron 500 años de colonia, evangelización y mestizaje sin perder su raíz prehispánica. Hoy vamos a hablar de todos ellos, de lo que significan, de cómo llegaron hasta nosotros y de por qué cualquier mexicano que escuche esto va a ver su propio apellido de una forma completamente distinta. Para entender esta historia, primero hay que entender cómo funcionaban los nombres antes de que llegara cualquier español a este territorio, porque el sistema era completamente distinto a lo que conocemos hoy. Los mexicas no tenían apellidos en el sentido moderno de la palabra. En lugar de eso, los nombres eran descripciones, imágenes, referencias a la naturaleza, al calendario ritual o a eventos que ocurrían en el momento del nacimiento. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, significa el águila que desciende. Moctezuma, el nombre del gobernante que recibió a Hernán Cortés, significa algo cercano a el señor que se enoja con seriedad y sabiduría. Cuitláhuac, el gobernante que gobernó entre Moctezuma y Cuauhtémoc, tiene en su nombre una referencia a las aguas del lago de Texcoco. Cada nombre era en sí mismo una historia, un retrato, una intención. No eran etiquetas de identificación, sino descripciones de identidad. Cuando los españoles llegaron y comenzó el proceso de conquista y evangelización, ese sistema de nombres fue uno de los primeros elementos de la cultura indígena que se intentó reemplazar. Los frailes que bautizaban a los pueblos originarios les asignaban nombres cristianos y apellidos castellanos, borrando con eso generaciones enteras de nomenclatura que conectaba a las personas con su historia, su comunidad y su cosmovisión. En pocas décadas, la mayoría de los nombres nahuas desaparecieron del registro civil y fueron sustituidos por Juanes, Pedros, Marías y los apellidos que hoy vemos como mexicanos, pero que en realidad vinieron del otro lado del Atlántico. Sin embargo, no todo desapareció. Algunas cosas sobrevivieron y esas supervivencias son exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Empecemos por los apellidos con el linaje más específico y documentado de toda esta historia, los que conectan directamente con la nobleza imperial mexica. Y aquí viene algo que sorprende a mucha gente, porque estos apellidos no suenan para nada a náhuatl. Los apellidos documentados de los descendientes de la realeza mexica son Moctezuma, Cano, Andrade, Olivera, de Alvarado y Tobar y de Teresa. Todos españoles, todos perfectamente castellanos, sin una sola sílaba que suene a prehispánico. ¿Por qué? La respuesta está en lo que ocurrió con los hijos e hijas de Moctezuma después de la caída de Tenochtitlan en 1521. Cuando el imperio mexica cayó, los descendientes directos de los tlatoanis no fueron simplemente eliminados o ignorados por la corona española. La situación fue mucho más compleja y más interesante que eso. Varios de los hijos e hijas de Moctezuma contrajeron matrimonio con conquistadores y funcionarios españoles, porque esos matrimonios eran convenientes para ambas partes. Para los españoles significaba legitimidad y acceso a tierras y recursos que habían pertenecido a la nobleza mexica, y para los descendientes indígenas significaba protección y continuidad dentro de la nueva estructura de poder colonial. De esas uniones nacieron los apellidos que hoy conocemos como los de la descendencia mexica, porque los hijos e hijas adoptaron los apellidos de sus padres españoles, aunque su sangre y su linaje viniera de Tenochtitlan. Si te gusta este tipo de historias sobre el origen de los nombres y los linajes que conectan el México de hoy con el México de antes de la conquista, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque seguimos desarmando la historia que esconden las cosas más cotidianas de México. Y aquí viene el dato que nadie espera cuando escucha hablar de la descendencia de Moctezuma. Al linaje de Pedro, uno de los hijos de Moctezuma que sobrevivió la conquista, el rey Felipe IV de España, le otorgó el título de conde de Tultenco en 1627, más de un siglo después de la caída de Tenochtitlan. Eso significa que la corona española reconoció formalmente el linaje imperial mexica
y le dio un título nobiliario europeo, creando algo completamente sin precedente. Una familia que era al mismo tiempo nobleza indígena y nobleza española. Y ese linaje no se extinguió. Se estima que alrededor de 300 personas en México descienden directamente de Moctezuma Xocoyotzin, y entre ellas está alguien que muchos reconocerán, Esteban Moctezuma, quien ha ocupado el cargo de embajador de México en Estados Unidos. La realeza azteca no desapareció hace 500 años, sigue existiendo con nombre y apellido en el México de hoy. Ahora, más allá de esos 6 apellidos específicos de la nobleza imperial, hay otro grupo de palabras que lograron sobrevivir 500 años de historia sin ser reemplazadas por el castellano. Y esas son los apellidos y nombres de origen náhuatl que todavía se escuchan hoy en distintas regiones del país. Xochitl, que significa flor en náhuatl, es uno de los nombres más resistentes que ha sobrevivido desde la época prehispánica hasta el presente, usado hoy tanto como nombre propio como referencia cultural. Citlali, que significa estrella, sigue siendo un nombre completamente vigente en México. Mayahuel, la diosa del maguey, sobrevivió como nombre. Ixchel, diosa maya de la luna, sigue presente. Cuauhtémoc, el nombre del último tlatoani, no desapareció con él, sino que se convirtió en uno de los nombres propios más cargados de identidad de México, dado a niños durante generaciones como un acto silencioso de resistencia cultural. Estos nombres y apellidos de origen prehispánico que lograron sobrevivir lo hicieron principalmente en 2 circunstancias: en comunidades indígenas que mantuvieron sus tradiciones con suficiente fuerza como para resistir la presión de la evangelización, y en familias que eligieron conscientemente mantener ese vínculo con su herencia, especialmente después de la independencia y más tarde de la Revolución Mexicana, cuando lo indígena comenzó a ser visto como parte del orgullo nacional en lugar de algo que había que ocultar o reemplazar. Y esto nos lleva a la reflexión que da sentido a todo lo que hemos hablado hoy. La mayoría de los mexicanos llevan apellidos españoles, pero eso no significa que su historia empiece en España. El mestizaje fue un proceso que en muchos casos borró los nombres pero no la sangre, que reemplazó las palabras pero no las raíces. Cualquier mexicano que tenga antepasados del centro del país, de Jalisco, de Oaxaca, de Puebla, de cualquier región que fue parte del mundo mesoamericano, probablemente lleva en su árbol genealógico una herencia indígena que no aparece en ningún apellido, pero que está ahí, en la sangre, en los rasgos, en las costumbres que se transmitieron de generación en generación sin que nadie las nombrara formalmente. Eso quiere decir que el apellido Hernández, el más común de México, puede perfectamente esconder en sus ramas un bisabuelo que hablaba náhuatl y que antes de ser bautizado tenía un nombre que hacía referencia al calendario azteca. Y el apellido García puede tener exactamente la misma historia. Los apellidos te dicen algo sobre la parte de tu historia que quedó registrada en documentos coloniales, pero no te dicen todo lo que eres ni todo lo que llevas. Si vives fuera de México y piensas en tu apellido, en ese nombre que firmas en documentos extranjeros y que a veces tienes que deletrear 2 veces porque quien lo escucha no lo conoce, ahora sabes que esa cadena de sílabas tiene una historia que va mucho más atrás de lo que cualquier árbol genealógico podría mostrar completamente. Y eso, en un país construido sobre la mezcla de 2 mundos que colisionaron hace 500 años, es quizás lo más mexicano de todo. Si te gustó descubrir lo que pueden esconder los apellidos mexicanos, compártelo con alguien que nunca se había hecho esta pregunta sobre el suyo, porque la conversación que van a tener vale la pena. Y si quieres seguir descubriendo la historia que se esconde detrás de las cosas más mexicanas que existen, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.